Ahí sí. Claro. Hola. Sí. ¿Estás cómodo? Súper. Yo voy a acercar más mi silla. Está muy lejos Vamos el a acercar vaso. más, ¿verdad? Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a Santiago Peña por acompañarnos esta tarde, a cada uno de los presentes y a los amigos de la prensa que hoy nos acompañan. El próximo gobierno puede representar un punto de inflexión en la historia paraguaya. Es imperante que las decisiones que sean tomadas apunten hacia un país atractivo para las inversiones, aprovechando la posición privilegiada que hoy ocupa el Paraguay en el contexto regional. Importante aclarar, no sé si fue ayer de tarde o esta mañana, la Fundación Getulio Vargas nuevamente emitió su calificación en cuanto a clima de negocios, ubicando nuevamente a Paraguay en primer lugar. Pero eso no es lo relevante, porque ya esperábamos eso, sino que el que nos sigue quedó a más distancia de la que estaba antes. La construcción del país que queremos necesita reglas claras y que cada uno de nosotros estemos obligados a respetarlas. Estamos obligados a mirar el futuro y ejercer con valentía la audacia de innovar. La Unión Industrial Paraguaya, siempre comprometida con el presente y el futuro del país, genera este espacio democrático y participativo para conocer las propuestas de los presidenciables, con miras a las próximas elecciones a celebrarse el 30 de abril. 5 años de gobierno pueden significar mucho, o quién sabe poco. Dependerá del liderazgo y gestión del próximo titular del Poder Ejecutivo, el que realmente pueda significar mucho, que es lo que esperamos. Necesitamos gobernantes que escuchen a la gente y al sector empresarial. Esta noche tenemos como invitado a Santiago Peña y así que vamos a escucharlo directamente a él. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Muy buenas tardes, señoras y señores. Me complace realmente muchísimo poder compartir esta tarde con ustedes. Un lugar al que he venido a lo largo de los últimos años en diferentes facetas, ¿verdad? Vine como funcionario del Banco Central, vine como director del Banco Central, ministro de Hacienda, vine como funcionario bancario a trabajar con la UIP, a entender la dinámica de los diferentes sectores económicos. Y bueno, hoy en esta segunda incursión en materia electoral, con ánimos renovados, con un optimismo tremendo del potencial que tiene Paraguay. Si te parece, Enrique, voy a compartir un poco con ustedes quién soy, de dónde vengo, porque de alguna manera explica la visión que tengo del Paraguay. Yo me formé en economía en la década de los 90, curioso por entender el fenómeno de la crisis bancaria. Estoy seguro que muchos de los que están acá vivieron de cerca la crisis bancaria de los 90. Yo era estudiante del colegio y cuando terminé el colegio y tenía que entrar a la universidad, me llamaba mucho la atención este fenómeno, corridas bancarias, cierre de empresas. Fue probablemente de los fenómenos económicos con impacto social más grande que vivió el Paraguay a lo largo de los últimos 30 años. Y eso me llevó a estudiar economía, a entender los fenómenos. Al poco tiempo, segundo año de la carrera, ingreso al Banco Central. Y ahí me rodeo de una generación de profesionales de altísimo nivel, gente que había estudiado estos fenómenos, había vivido los fenómenos económicos y me apasionaba muchísimo
la gran experiencia que se había acumulado, la importancia de conocer la teoría, la academia, y pensaba que el Paraguay tenía prácticamente todo resuelto a través de aplicar buenas políticas y entender la teoría. Y muy rápido me di cuenta que también, a pesar de la importancia, la teoría tiene sus limitaciones, ¿verdad? Porque más allá de la importancia de conocer la historia, la experiencia, alguien tiene que después aplicar estas medidas. Y eso me llevó a trabajar más en el ámbito de las políticas públicas, de la economía aplicada, como la entendemos los economistas, ¿verdad? Que no es solamente conocer la teoría, sino aplicar la teoría. Y en un momento de mi carrera tomé la decisión de salir del Paraguay, ir a trabajar al exterior. Y fue en el exterior que descubrí un Paraguay maravilloso, un Paraguay lleno de oportunidades. Fue en África, trabajando para otros países, asesorando a otros países. Y cada lugar que llegaba, yo lo único que pensaba es qué país maravilloso es el Paraguay. La cantidad de recursos naturales, la cantidad de oportunidades que tiene el Paraguay, el bono demográfico. Y claramente miraba esto desde la lejanía del Paraguay y apenas 2 cuadras de la Casa Blanca y obviamente todo lo que eso implicaba, un ambiente profesional muy desafiante. Hasta que allá en el año 2011 recibo un llamado por parte del presidente del Banco Central que me plantea la posibilidad de volver a Paraguay. Yo tenía 32 años y yo lo entendía como fue una encrucijada que me puso la vida, ¿verdad? Entre seguir una carrera que estaba en una curva ascendente o venir al Paraguay y poder trabajar por mi país, ¿verdad? Y tomé la decisión de volver. Tomé la decisión de volver al Paraguay, volví en el año 2012. Y cuando llego al Banco Central, yo decía, bueno, acá está todo resuelto, acá vamos a hacer los grandes cambios desde el Banco Central. Y obviamente yo me había formado dentro de la institución, la conocía muy bien. Y me di cuenta también que a pesar de la importancia que tiene, así como la academia, tiene sus limitaciones. Y encontrar las limitaciones en los mandatos constitucionales, los mandatos legales muy acotados, en la estabilidad monetaria, la estabilidad cambiaria, la estabilidad financiera. Entonces me quedaba siempre esa sensación de que Paraguay tenía que hacer algo más, que a pesar de que teníamos ya 70 años de estabilidad monetaria, que faltaba algo más. Pero de vuelta miraba esto desde la tranquilidad de una oficina en el Banco Central, que le digo siempre a mis ex colegas, que es una torre de marfil, ¿verdad? Quienes están dentro del Banco Central no saben si afuera hace frío, si hace calor, si la temperatura son 15 grados o 20 grados. Y el diseño institucional es así, tiene que estar aislado de los movimientos económicos de corto plazo porque tiene que proyectarse hacia largo plazo. Y eso me llevaba a tener que ser muy crítico, decía, pero qué bárbaro, el ministro que nos hace esto, el ministro que nos hace lo otro. En ese momento el ministro de Hacienda era Manuel Ferreira, con quien trabajé muchísimo en varios temas. Después vino el cambio de gobierno, asumió Germán Rojas y la misma lógica, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Y un año y medio después me llega el planteamiento que yo sea ministro de Hacienda. Entonces yo decía, bueno, ya no íbamos a tener que decirle a otro, voy a poder hacer yo, dice. Y también fue un momento, una encrucijada personal, porque era salir de un ambiente conocido, técnico, formal, a aventurarme al mundo político, era salir a la selva. Pero entraba a la selva como el león de la selva, ministro de Hacienda, jefe del equipo económico, presidente del Consejo de todas las empresas públicas. Y acá le veo al ex ministro de Hacienda, mi amigo Gerardo Dol, y uno pensaría que es un poder casi limitado, y la verdad que no. Y yo encontré las limitaciones en la interacción con los actores políticos, en particular con uno que es el Parlamento. Me voy al Parlamento, a la Comisión de Presupuesto y le digo, señores, les voy a mostrar el camino al éxito. El Paraguay tiene un destino de grandeza. Ahora tenemos que seguir esta ruta. Tenemos que ser cuidadosos porque así como podemos pegar el gran salto, no podemos caer al precipicio. Entonces hay que ser muy cuidadosos y tenemos que tener leyes que defiendan y promuevan el empleo, que atraigan inversión doméstica, atraigan inversión extranjera, tenemos que mejorar el capital humano, o sea, todo lo que la teoría y la experiencia te daba. Y al terminar la reunión me dice uno de los legisladores, qué lindo, ministro, ¿y usted cuántos votos tiene? Y yo le digo, ¿cómo cuántos votos? Yo soy ministro de Hacienda. Sí, usted tiene un solo voto, el voto de confianza que le dio el presidente de la República cuando le nombró. Usted sabe lo que me costó a mí llegar acá.
la cantidad de personas que tuve que convencer, la cantidad de gente que tuve que hablar. Y ahora vos vas a venir con un lindo traje y un PowerPoint a decirme lo que yo tengo que hacer. No, me dice, no funciona así. Si vos crees que sabés qué es lo que necesita el país, anda a la calle, habla con la gente. Y cuando la gente te dé a vos el mandato, ahí vas a poder hacer lo que querés. Y la verdad que él me hablaba desde obviamente la arrogancia de alguien que está en una posición superior, pero en realidad me dio una lección de democracia, de cómo funciona la democracia, de cómo preservamos las libertades. Y eso me motivó a mí a entender que podía tener todo el conocimiento técnico, podía tener toda la experiencia en política pública, pero eso es insuficiente si queremos generar los cambios que necesita el país. Y fue eso lo que me motivó a meterme en política. Primero, a predicar de la importancia de meterse en política. Y luego, obviamente, ante la posibilidad de ser candidato en el 2017, no dudé ni un segundo. Y salí a recorrer el país. Y la noche del 17 de diciembre, cuando terminó las elecciones, cuando perdí, ahí dije, mi camino apenas está comenzando, ¿verdad? Pero mi camino no iba a ser vivir de la política, ¿verdad? Y así como esta mesa tiene 4 patas, yo sentía que tenía una pata de la academia, una pata de la política pública, una pata de la política partidaria, pero me faltaba una pata que era la del sector privado, que, que en mis innumerables discusiones y conversaciones e intercambios con gremios, con empresarios, y yo les hablaba desde mi óptica de un funcionario público, y yo me daba cuenta que yo no tenía la menor idea de qué es lo que pasaba en el sector privado. Yo me daba cuenta, yo mismo era crítico, yo promovía la formalidad y promovía el acceso al crédito y yo me daba cuenta, no llega. O sea, No la es así. formalidad es un lindo cuento, pero la formalidad tiene que estar enfrentando la burocracia y el crédito no llega y cuando llega no llega en tiempo y forma y cuando quiero hacer un trámite y catastro dura 6 meses, o sea, y yo me daba cuenta que yo no conocía, honestamente, yo era un apasionado de la política pública, pero me daba cuenta. Entonces, ir a trabajar los últimos 5 años en el sector privado fue para mí, si yo tenía una curva ascendente de aprendizaje y nunca uno termina de aprender, pero los últimos 5 años se puso eh, muy elevada la curva. Fue un proceso de aprendizaje y tomé la decisión de ir a trabajar al sector financiero porque el sector financiero iba a ser el único sector que me iba a permitir poder ver qué ocurría en el sector agrícola, ganadero, comercial, industrial, servicios, qué pasaba en la empresa pequeña, en la mediana y en la grande. Y fue realmente maravilloso, sin pensar que se podía presentar nuevamente la oportunidad de ser candidato a presidente. Pero cuando viene de vuelta la oportunidad a comienzos del año pasado, no dudé ni un segundo. Estaba convencido que valía la pena. Y hoy estoy en este proceso que pasé las internas, es un paso más, pero creo que el gran desafío va a ser cómo llevar a Paraguay a un lugar que probablemente ni nosotros mismos los paraguayos nos imaginamos, ¿verdad? A lo largo de los últimos 30 años el Paraguay ha avanzado en diferentes ámbitos. El Paraguay de hoy es mucho mejor a lo que era en los 90, es mucho mejor de lo que era en los 2000, los números así lo dicen, pero es infinitamente inferior al Paraguay que sabemos que puede llegar a ser. Entonces, yo tengo una obsesión de cómo podemos movilizar a todos los paraguayos en una dirección que no nos conformemos con lo que tenemos hoy, ¿verdad? Y ahí requiere la capacidad de soñar con un Paraguay que sea una economía no de 40.000 millones, sino que sea una economía de 120.000 millones de dólares, que es algo fantástico, no, no es algo fantástico, es que el PIB per cápita esté alrededor de 13.000, 14.000. Chile está cerca de 20, Uruguay está cerca de 20. Yo creo que Paraguay puede aspirar a eso. Yo creo que Paraguay puede ser de los países con mayor nivel de desarrollo humano entre todos los países de América Latina, entre los mejores países del mundo, donde nosotros tenemos que avanzar en aquellas instituciones que no hemos sido capaces todavía de avanzar. La historia de Paraguay es una historia parcialmente exitosa. Nosotros no podemos desconocer que los avances en materia de estabilidad macroeconómica son envidiables, pero sabemos que no es suficiente con la estabilidad macroeconómica. Cuando llegué al Ministerio de Hacienda en enero del 2015 y a los pocos meses llegó Lea como viceministra de Economía y Lea le aportaba una visión
mucho más social al rol de los economistas cuadrados, técnicos. Hablábamos que con estabilidad macroeconómica ya no nos íbamos a ir a ningún lado, que teníamos que avanzar en otro tipo de reforma, de cómo mejoramos el capital humano, cómo visibilizamos la importancia de mejorar la salud, la educación. Y la gran ventaja que tenemos hasta ahora es que esto no solamente hay que poner dinero, sino principalmente hay que ponerle gestión, hay que cambiar el modelo. Nuestro modelo está desfasado. Cuando nosotros hablamos, el problema IPS, que yo creo que es un tema central en la discusión del sector privado, nosotros tenemos que entender que el IPS, el diseño que tiene hoy, no está mal diseñado, quedó desfasado en el tiempo, porque era el mismo diseño que tenía en la década de los 50 cuando se creó, con una población más pequeña, con una expectativa de vida mucho menor y complejidad de salud pública también mucho más sencilla. Entonces, tenemos que tener la capacidad de generar cambios y saber que lo único permanente va a ser el cambio y cómo mejoramos la salud, cómo mejoramos la educación, cómo mejoramos los procesos de compras públicas y nuevamente creo que tenemos que valorar los avances. Se ha aprobado el año pasado una nueva ley de compras públicas. Es el proceso de aprendizaje de la ley de contrataciones públicas del año 2005. Enormes enseñanzas en ese proceso, hoy en proceso de reglamentación, en lo que es la carrera civil, un tema que constantemente está en la discusión política, empresarial, gremial. Gastamos mucho en salarios. O sea, el Estado es un prestador de servicios, el Estado no es un generador de bienes. Entonces no tenemos que tenerle miedo a ver que la gran mayoría de los ingresos tributarios van destinados a salario, porque presta servicio de salud, de educación y servicio de seguridad. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos que mejorar los mecanismos de ingreso, de permanencia y de salida del sector público, ¿verdad? Y ahí hay toda una serie de aprendizajes que se han dado en los últimos años. Algunos puntos que para mí son muy importantes. Creo en un Estado eficiente. Creo en un Estado eficiente. Creo en un Estado que se concentre en aquellas áreas que son claves y que son indelegables en la responsabilidad del Estado. Y creo en una participación privada activa en lo que es el apoyo a la gestión pública, las alianzas público-privadas, las concesiones de rutas, creo que son herramientas válidas para un Estado que necesita entregar infraestructura. Creo que en ámbitos de la educación y la salud podemos generar un cambio cualitativo muy, pero muy importante. No estoy de acuerdo que el Paraguay discuta cambios tributarios en los próximos 5 años. Capaz que en 5, 10, cuando el ingreso per cápita sea de $15.000, ahí probablemente podamos sentarnos a debatir sobre tasas progresivas. Entonces, que aquel que tiene un ingreso superior al $1.000.000 que pueda tener una tasa superior al que tiene un ingreso menor a $100.000, cosas de ese tipo. Pero creo que nosotros tenemos que consolidar y tenemos todavía mucho por avanzar con el sistema que hoy tenemos. Creo que tenemos que apostar a una integración comercial y nuestro mejor aliado en este sentido creo que va a ser el Brasil. Creo que, y hoy a la tarde tuve una conversación con el canciller de Brasil que está de visita acá en Paraguay. Creo que podemos encontrarnos con la mejor versión del Brasil los próximos años, un Lula ya en un tercer mandato y una persona que quiere dejar un legado y creo que qué mejor legado de dejar a un Paraguay progresando, a un vecino progresando. Visualizo un crecimiento económico importante en los próximos años y ese crecimiento económico va a venir a través de una desburocratización del Estado. Creo firmemente que nuestro Estado, que no es un Estado grande, pero es un Estado ineficiente, y esto se da muchas veces por pequeños detalles, y voy a mencionar algunos de ellos. Son temas que yo ya como ministro de Hacienda los intenté resolver, pero no pude. Uno de los grandes problemas de la seguridad jurídica que se habla en el Paraguay es la tenencia de la tierra. Gran mayoría de los juicios, de los conflictos judiciales están vinculados a la tenencia de la tierra, ¿verdad? Y muchas veces decimos, la justicia no funciona, la justicia no funciona. El problema es que la justicia tampoco tiene elementos objetivos para poder dirimir la titularidad de la tierra. Entonces, ¿cuál es la solución? Y tenemos que tener mejores registros públicos y mejores catastros para que sea más claro realmente quién es el titular y quién no es el titular. Esto no pasaba en el campo tributario y hemos tenido enormes discusiones
cómo podíamos interpretar la misma ley de maneras diferentes. Y porque las leyes estaban mal escritas. La reforma del 2019 justamente aclaró Clara. todas esas lagunas tributarias. Bueno, lo mismo tenemos que hacer ayudándole a la justicia. Nosotros tenemos que darle mayor seguridad a los elementos que nos generan inseguridad jurídica. Entonces, a mí me encantaría poder avanzar en este proyecto de la creación y la unificación de los registros públicos con catastro. Pero tenemos que saber que eso también implica tener que financiar la justicia. Hoy los registros públicos representan 100 millones de dólares del presupuesto del Poder Judicial. Y el Poder Judicial dice de dónde va a salir la plata. Y la justicia cuesta, hay que invertir en la justicia. Entonces hay una responsabilidad por parte del Poder Ejecutivo de darle la tranquilidad que va a tener los recursos y reformar el sistema de catastros públicos. El otro tema que está vinculado con el comercio es las tasas. La Constitución es muy clara. El único que puede crear impuestos es el Congreso de la Nación. Sin embargo, el sector público encontró que a través de las tasas puede cobrar impuestos. Y obviamente para cobrar una tasa tiene que haber una contraprestación. Y de ahí viene gran parte de la burocracia. Entonces tenemos que eliminar este esquema tributario que le suma costos al empresario. Uno de esos costos y una de esas tasas está vinculada con las tasas consulares. Que hay una explicación y hay una argumentación, ¿verdad? En el mundo hay solamente 2 países que siguen cobrando tasas consulares, Paraguay y Egipto. Y la explicación es que con las tasas consulares se financia 50 millones de dólares del presupuesto de la Cancillería Nacional. Entonces es una responsabilidad del Estado tener un servicio exterior eficiente y tiene que pagar por eso, pero no le puede cargar sobre los hombros del sector privado. Entonces ese tipo de decisiones, que son muchas cosas, no son grandes reformas, sino tomar decisiones y decir, nosotros tenemos que tener un servicio exterior, pero también necesitamos con mayor fuerza tener un comercio que sea mucho más eficiente, ¿verdad? Entonces, este es el tipo de cosas que me gustaría hacer en los próximos años, liberar de la carga burocrática, acelerar el proceso de inversión y que esto permita generar un dinamismo económico que permita también generar más recursos que puedan ser destinados a educación, a salud, a seguridad, que creo que son las áreas. Entonces, voy a parar por ahí esta primera parte, Enrique, y quedarme abierto un poco a tus preguntas, que sé que han hecho un esfuerzo enorme en recibir varias. La verdad, Santi, es que a cada uno de los presentes le gustaría preguntar o tendrá alguna duda, pero hemos cursado con cartas a los gremios y han elevado sus consultas y con un equipo de trabajo tratamos de condensar al máximo para que todas las dudas puedan ser sometidas a tu consideración. Y bueno, voy a dar lectura. Tenemos acá 17 preguntas. Son concretas y específicas y voy a ir redactando, pero aclaro, son preguntas que fueron redactadas por todos los sectores, por varias empresas, por varios gremios. Entonces vamos al primero. Ya sabes, son 17. La primera dice, en un país agroganadero y con un comercio de frontera de doble vía, incentivado por regímenes tributarios, en el cual se dice industrializar las materias primas. Dejemos de exportar materias primas, debemos industrializar, es el estribillo. ¿Qué consideras debe ser hecho para diversificar nuestra vocación económica, nuestra capacidad exportadora de bienes industrializados? Nosotros tenemos que darle las herramientas al sector exportador. Yo creo que a pesar de todos los avances que se han hecho, creo que hoy hay una vocación exportadora mucho mayor que la que teníamos. Creo que, y acá está la ex viceministra de Rediex, yo sé de los enormes esfuerzos que se han hecho en acompañar a las empresas. Creo que se han hecho muchos avances y creo que hay muchísimo más que se puede hacer, ¿verdad? Yo creo que la logística es un tema y la logística, nosotros no vamos a poder eliminar la mediterraneidad, ¿verdad? Pero nosotros sí podemos mejorar. Creo que la construcción del segundo puente con Brasil puede ser una gran oportunidad si lo hacemos bien. ¿Y a qué me refiero con hacerlo bien?
Nosotros no podemos replicar lo que tenemos en el Puente de la Amistad en Presidente Franco. O sea, sería un asesinato. Nosotros tenemos que tener la capacidad de decir, señores, hagamos un sistema donde todo lo que sea carga vaya por Presidente Franco y que el Puente de la Amistad sea una pasarela turística y que el turista pueda pasar, pueda, entre paréntesis, quitar a la aduana, quitar a los marinos, ¿verdad? A todos los que le están apretando a los turistas que vienen a comprar. Creo que ahí puede cambiar, puede mejorar Ciudad del Este, puede ayudarle a todo el sector exportador para que haya un paso fronterizo mucho más ágil. Creo que lo mismo tenemos que hacer con la Argentina, por más de que ahí tenemos muchas barreras para arancelaria, tenemos problemas de distorsión cambiaria. Entonces creo que nosotros tenemos que seguir avanzando nuestro desarrollo logístico. Yo creo que nosotros tenemos que ir pensando en una ruta férrea. Tenemos que pensar, no sé si lo vamos a hacer el año que viene, en 5 años, pero siempre va a ser en la medida que Paraguay, y nosotros no podemos pensar en el Paraguay que produce 10 millones de toneladas de grano. Nosotros tenemos que pensar el Paraguay de 20 millones de toneladas, que va a ocurrir. En el Chaco paraguayo tenemos varios Paraguay todavía por desarrollar y probablemente con las tierras de mayor aptitud agrícola del país. Entonces creo que la ruta bioceánica es una enorme herramienta de conectividad, pero tenemos que avanzar. Entonces creo que la logística es un tema, creo que la hidrovía es un tema. Hoy estamos en este conflicto si los argentinos cobran o no cobran peaje. La realidad es que los paraguayos estamos pagando un peaje y el peaje se da porque el río no es navegable los 365 días, no está señalizado, entonces tenemos menos carga de la que podría tener. Entonces creo que ahí hay también una oportunidad de mejorar la competitividad. Y después algo que está demostrado que es el camino, o sea, no hay atajos para el proceso de industrialización y es el financiamiento a largo plazo. Nosotros tenemos un avance tremendo en el negocio financiero, para el negocio comercial. O sea, el crédito que hoy hay en el Paraguay es un crédito comercial. Nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, competir con un BNDES en Brasil que te da tasas al 15 o 20 años, ¿verdad? Eso todavía es algo casi inexistente en Paraguay. Entonces creo que ahí tiene que haber una política. Yo ya veía estos temas en el 2016. Nosotros cambiamos la carta orgánica del BNF, que yo creo que puede ser una gran herramienta. Y le voy a dar dos números. En Uruguay, el banco público, el Banco de la República Oriental del Uruguay, es el 50% del mercado financiero. Y Uruguay tiene un mercado financiero grande, es un hub financiero que atiende a la Argentina, o sea, no es un tamaño pequeño. 50% del mercado financiero es el Banco de la República. En el Paraguay, el Banco Nacional de Fomento es la tercera institución que más dinero gana en el sistema bancario. Y el ratio de capital, o sea, el mínimo de capital que le piden a los bancos es del 8% sobre los activos. BNF tiene cerca de 40%. Entonces, es un Ferrari que se mueve a 10 kilómetros por hora. Entonces, ya no es más el BNF del 2004 que estaba al borde de la quiebra. El BNF hoy es una gran herramienta para poder ser el apoyo al sector industrial. Así que creo que tenemos que utilizar esa herramienta. No hay atajo. Crédito a largo plazo, hay que darle competitividad a través de reducción de costos en la logística. Tenemos que pensar cuál va a ser el modelo que vamos a utilizar porque con las carretas, como tenemos hoy los camiones, no podemos. Tenemos que ayudarle a los camioneros paraguayos que ellos también puedan tener sus vitrenes para que puedan ellos entrar al Brasil y que puedan entrar los brasileños acá. Pero yo visualizo un Paraguay donde nadie tiene que ser dejado de lado, ¿verdad? Porque todos estos temas son temas sensibles, ¿verdad? Y nos ha tocado tener que sentarnos con los camioneros que qué es lo que quieren, quieren trabajar. Entonces tenemos que ver qué herramientas les damos para que ellos puedan trabajar. Muy bien. Esta segunda pregunta en parte la has tocado, pero vamos a reiterar porque es algo un tema que es transversal a todos los gremios industriales. Y dice, conociendo nuestra matriz económica y la falta de políticas financieras orientadas al desarrollo industrial y especialmente a las MIPYMES, desde el punto de vista financiero, ¿cuál es tu propuesta para la generación de empleos mediante el desarrollo y el fortalecimiento de la industria? El crédito a largo plazo, ¿de dónde viene?
Nadie va a un banco a depositar plata a 10 años o a 15 años. No se constituyen CDAs a ese Los plazo. fondos de pensión. El financiamiento a largo plazo viene del ahorro a largo plazo. ¿Y quiénes ahorran a largo plazo? Los trabajadores, a través de un impuesto. O sea, la seguridad social es un impuesto, una imposición que te pone el Estado, que te obliga a ahorrar mientras trabajas, para que el día que vos dejes de trabajar no seas una carga ni para tu familia ni para la sociedad. Entonces, lo que buscan los sistemas financieros es cómo canalizar esos ahorros a largo plazo hacia el financiamiento a largo plazo. La idea de la Superintendencia de Fondos de Pensión tiene esa Tiene lógica, que ir ¿verdad? así. Y tenemos que discutirla. Probablemente hoy ya ha pasado 10 años desde las conversaciones, 7, de que hubo un proyecto concreto y tenemos que ver un poco qué es lo que se puede ajustar, qué es lo que se falta comprender todavía mejor. Pero nosotros tenemos hoy, y deben ser algo así como 4.000 millones de dólares de ahorro. 4.000 millones de dólares es mucha plata, es 10% del PIB de Paraguay, que todavía está colocado a corto plazo. Y estamos hablando que es mucho mejor de lo que teníamos hace 10 años, pero tenemos a 4, 5 años el promedio, ¿verdad? Se empieza a mover la curva hacia mano, pero nosotros tenemos que llevar eso hacia colocaciones a 15 años, a 20 años. Y ahí vamos a tener una disponibilidad de financiamiento a largo plazo. Yo creo que el Estado también tiene que unir la banca pública de segundo piso con la banca pública de primer piso, ¿verdad? Y todo esto, y algunos de ustedes han sido protagonistas. El paquete de reformas del 2004 fue acompañado de un consenso del sector privado. Yo creo que Gustavo era presidente de la UIP en esa época. Y se reformó la AFD. Hay mucha gente que no recuerda, pero la AFD es parte de un proceso de reforma que unió varias bancas públicas. Yo trabajé en el Fondo de Desarrollo Industrial. Mi primer trabajo fue el Fondo de Desarrollo Industrial. Y bueno, esa fue una institución que reformó. Y el BNF iba a ser parte también de una reforma. Se iba a cerrar el BNF. Y yo creo que muy buen tino. Ahí Germán y Nicanor le dio el apoyo y dijo, no, vamos a ver si podemos. Iba a ser 150 millones de dólares el costo de cerrar Fomento. Entonces, hoy lo que tenemos es usar esta gran herramienta. O sea, ahí hay un poder enorme que tenemos que animarnos a utilizar. Gracias. La tercera pregunta. Ante nuestra alta dependencia a la importación de combustibles fósiles, generadores estos de gran parte de la inflación, ¿cuál es tu visión respecto a los biocombustibles y cuál es el rol que debería ser ejercido a tu criterio por Petropar? Nosotros no podemos, voy a empezar por la última parte, nosotros no podemos asumir que Petropar tiene que ser un regulador. Petropar es un participante del mercado de combustible, así como el BNF es un participante del mercado financiero y compite y tiene que competir con la igualdad de oportunidades con todos, ¿verdad? Entonces yo veo un Petropar regulado y supervisado por un órgano que hoy no existe. Hoy hay una dirección de combustible dentro del Ministerio de Industria y Comercio, pero yo creo que hay que levantar, hay que jerarquizar en un órgano que le quite el componente político al precio del combustible. No puede estar sujeto al componente político, ¿verdad? Entonces, yo sí creo en la participación y la presencia de empresas públicas. Yo creo en una INC que tiene que competir en la industria del cemento, creo en una empresa como Copaco que puede cumplir un rol en el mercado de las telecomunicaciones. Creo en ESAP, ¿verdad? Que es una empresa que creemos que tiene monopolio, pero no tiene monopolio. Hay muchos más proveedores privados, ¿verdad? Que no tienen mucha visibilidad nomás, pero la participación de ESAP en la provisión de agua potable es mucho menor de la que tiene el sector privado. Entonces, yo creo en eso, yo creo en empresas públicas eficientes, que no generan déficit y que tienen que cumplir un rol de política pública, ¿verdad? Así que creo que en esa línea, bueno, esa es una parte, la parte del combustible. Yo creo que Paraguay tiene que tratar de sumarse a esta ola verde de la utilización de la energía eléctrica para la movilidad. Ahora tenemos que separar esto, ¿verdad?, entre lo que son vehículos particulares de lo que es carga. O sea, los vehículos de carga no se pueden mover a energía eléctrica de las baterías de litio, ¿verdad? Ahí se está desarrollando toda esta idea del hidrógeno verde, pero está
en proceso, todavía no está consolidado. Así que creo que tiene sentido, es algo que va a llegar eventualmente. La gran mayoría de los productores de vehículos están anunciando que van a dejar de producir autos a combustión. Así que yo creo que tenemos, y obviamente eso puede ser un lindo tema para que Paraguay se instale como un como un país 100% movido a energía eléctrica, ¿verdad? Pero no sé si es algo que va a ocurrir en los próximos 5 años. Claro. O sea, definitivamente, con todo el ruido que hay, creo que todavía esto es algo de más largo plazo. Claro, una alternativa por lo menos sería ir a una etapa intermedia de promocionar los biocombustibles de origen vegetal, ¿verdad? Sí, ahí hay todo un debate, ¿verdad? Porque yo creo que los representantes de los autos también dicen, yo no puedo garantizar que mis vehículos funcionen de la misma manera que funcionan movidos a combustible De fósil, fósil. ¿verdad? Eh, Principalmente, y vos dijiste, ¿verdad? Biocombustibles de origen vegetal, porque también hay biocombustibles de origen animal, que generó toda una controversia, Gracias. ¿verdad? Bueno, la pandemia nos demostró el actuar unilateral y mezquino de los diversos países. La industria nacional estuvo presente en esos difíciles momentos, sin mitigar esfuerzos para abastecer el mercado local. Sin embargo, hoy la industria paraguaya se encuentra afectada por varios factores de origen exógenos y endógenos, bien conocidos, y sobre todo ante la realidad del incumplimiento de pago de los compromisos por parte del Estado. ¿Cuál sería tu propuesta para regularizar en tiempo y forma el pago a los proveedores del Estado? Para mí es muy sencillo, ¿verdad? El Estado se endeuda a una tasa del 4 o 5% y el proveedor se endeuda a una tasa del 12%. Hoy. Entonces, no tiene ninguna lógica, no tiene. O sea, condenarle a un corte en la cadena de pago, porque eso es lo que ocurre, ¿verdad? O sea, el Estado es el mayor cliente en el Paraguay. Y cuando vos tenés un cliente tan grande que no está pagando sus cuentas, eso corta la cadena Claro. de pago. Entonces, el planteamiento que ya lo he hecho tanto en la industria farmacéutica como la industria vial de la construcción, es decir que Paraguay tiene que resolver esto rápidamente. La deuda está ahí, los compromisos ya se asumieron, los servicios ya se prestaron y los bienes ya se entregaron. Entonces hay que pagarlo. Y esto va a haber que plantear al Parlamento, decir, señores, el Estado se va a endeudar a una tasa muy inferior y esto va a oxigenar a todas las empresas. Obviamente va a ser un mal negocio para los bancos, que ha sido la industria más próspera en estos últimos años, pero claramente no tiene ningún sentido económico cuando el Estado, repito, se endeuda a una tasa mucho más baja de la que se puede endeudar un proveedor. La primera parte, no sé si... No, no, la primera parte lo que explicaba es que la industria realmente jugó un rol preponderante Sí, y que pero quería decir algo y es bueno que me recordás, ¿verdad? Que no sé si va a venir después o ya lo digo ahora, que el tema del contrabando, ¿verdad? Va a venir, ok, me guardo entonces para eso. No, por ahí sí se te pasó, se le pasó a alguien no, nomás. no se nos va a pasar eso. Imposible que pase. Atendiendo el estado de crisis del IPS y aún más agravado por el hecho que el año pasado, mediante una ley, parte de lo que dijiste, se le habilitó un endeudamiento de 230 millones de dólares a fin de cumplir con proveedores. Hoy el nuevo contrato colectivo que recientemente fuera aprobado aumenta los gastos administrativos, agravando la situación financiera de la entidad. ¿Cuál es tu posición con respecto al contrato colectivo? ¿Y qué reformas propondrías así rápidamente para la institución? Sobre, sobre el préstamo primero, que está Sí, mencionando, no hay una pregunta, pero sí, yo creo que es importante porque públicamente yo salí en contra que el Fondo de Salud tome un endeudamiento cuando el Fondo de Salud tiene un déficit de caja todos los años, ¿verdad? Entonces es como darle crédito a una persona que ni siquiera está pudiendo pagar sus cuentas del año. Entonces creo que eso lo que hizo fue patear la toma de una decisión que es mucho más importante, es cómo resolves el problema de flujo cada año.
que creo que esto va a hacer crecer, porque ahora hay que pagar no solamente las deudas que se generan cada año, sino la deuda que se Que generó viene. para pagar eso, ¿verdad? Así que ahí hay que sentarse a resolver y pensar creativamente cómo ampliamos la base de contribuyentes, que sabemos que es, Ahí está. la solución está ahí, ¿verdad? Hoy 2 de cada 10 paraguayos. Y IPS y el seguro de salud, eso, es un seguro. Entonces, en todo seguro, vos lo que tenés que distribuir la probabilidad de la enfermedad entre la mayor cantidad de participantes, ¿verdad? Y voy a poner el ejemplo, ¿verdad? En el seguro automotriz, en el mundo es obligatorio el seguro automotriz. Y eso permite que las primas sean cada vez más bajas, ¿verdad? Porque permite distribuir. El problema es que acá solamente está asegurado el que quiere. No Y es el que obligatorio. quiere es probablemente el que va a ser menos cuidadoso de evitar un accidente. Es lo que se llama selección adversa, le llamamos los economistas. O sea, todo esto está estudiado, está analizado, está demostrado científicamente, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver cuáles son las barreras para que aumente la formalización laboral. Y esto aparte tiene otras repercusiones en el mundo financiero y en el crédito hipotecario, por ejemplo. Y a mí me ha tocado, yo trabajé mucho en los últimos años en el crédito de la primera vivienda. Y nos encontramos que venía el que quería tomar el préstamo y traía su certificado de IPS, pero te decía, no, no, en realidad yo gano más que esto, ¿verdad? Así que, y pero vos no le podés analizar, porque vos tenés que analizar sobre un documento formal. Entonces, hay una necesidad de cómo ver esto de una manera mucho más amplia. No hay una bala de plata, porque todo esto es parte de un equilibrio que permite destrabar ese crecimiento que va a hacer que el Paraguay, en vez de que seamos una economía de $5.000 per cápita, seamos rápidamente de 10.000. Y se puede hacer. 500.000 familias hoy están pagando un alquiler que perfectamente podría ser su hipoteca. O sea, 500.000 viviendas. ¿Vos sabés lo que es la cantidad de obreros que van a trabajar en Tobatil, los camioneros que van a traer y llevar el ladrillo? O sea, y ya están pagando. Ahora tenemos que ver cómo nos aseguramos de que haya el financiamiento para ese sector, ¿verdad? Entonces, creo que el tema IPS es un tema que hay que tratar de resolverlo, lo del crédito, pero la pregunta específica, si me volvés a decir, Sí, ¿cuál era tu posición sobre respecto al sobre contrato el colectivo? tema del contrato colectivo. Y mira, la experiencia cuando una administración viene a revertir algún compromiso laboral de una administración anterior y esto se llevó a litigar en el Poder Judicial, siempre se ha perdido. O sea, yo hoy no te puedo decir que voy a revertir decisiones tomadas por este gobierno, ¿verdad? Porque muy probablemente se vaya a perder. Pero yo creo que mi compromiso es no generar daños patrimoniales sobre las instituciones, en cualquiera de las instituciones, y mucho menos en IPS, ¿verdad? Bueno, el caso acá no es revertir. El caso acá es que En no otorgar nuevos. este último contrato Claro, lo que otorga es beneficios adicionales, claro. que es lo que perjudica y le lleva, digamos, a un sistema, a una situación más delicada a los fondos, sobre todo al fondo de De salud. salud y maternidad. La caja fiscal arrojó un saldo negativo en el año 2022 de 126 millones de dólares. Antes de ir eso, porque está vinculado a IPS, y este es un dato súper interesante, ¿verdad? Porque estuve investigando esto. ¿Ustedes saben cuánto invirtió en infraestructura IPS en los últimos 10 años? En construcción de hospitales. ¿Cuánto? Un número, imagínense, ¿sabes cuánto? Casi 1.000 millones. 1.000 millones de dólares. La responsabilidad de IPS es prestar un servicio de salud, no es construir hospitales. Y el fondo de salud no se puede endeudar. Lo que paga es un servicio, ¿verdad? Entonces, la idea de que el IPS, digo esto porque hace unos días yo mencioné este tema de la participación privada y salió una ex ministra y salió así, no, qué bárbaro, va a privatizar. No, no es privatizar, es prestar un servicio. Hay 1.000 millones de dólares que IPS podría haber utilizado para mejorar los servicios, para comprar más medicamentos. Y sin embargo tiene enterrado capital operativo en un activo fijo. O sea, no tiene lógica. Por eso que yo digo mucho de estos temas,
no son muy complejos. Hay que sentarse y hay Ya que sé. tener una mirada fresca sobre esto, ¿verdad? Entonces, y sabemos que hoy hay una demanda en aumento de prestación de servicios, o sea, lo que no podemos más seguir haciendo lo que ya hicimos mal, ¿verdad? Ya lo que hicimos hecho está. Entonces, pero quería nomás mencionar esto porque es un número impresionante, $1.000 millones. Increíble. Bueno, la Sí, caja fiscal arrojó un saldo negativo el año pasado de 126 millones de dólares, que sumando a los últimos 9 años llega a la cifra de 780 millones de dólares, aproximadamente. Y las proyecciones para el 2029 no son explosivo. precisamente simpáticas, ¿verdad? Se dice que en el mejor de los casos estaría rondando los 829 millones de dólares. Y recordemos que en el año 2022 de los 126, 84 millones de dólares fueron absorbidos por recursos del Tesoro, o sea, con recursos tributarios. Ante este hecho, ¿cómo pensás puede ser subsanado el déficit de la caja fiscal? Uno, la creación de la Superintendencia de Fondos de Pensión, y hay que conocer un poco la historia de esto, ¿verdad? El tema de seguridad social, allá por el año 90, todavía gobierno de Andrés Rodríguez, le contratan a Hernán Vigi, un economista De chileno Chile. que había sido... Chicago, voy. y vos sabés que te iba a decir eso, vos sabés que no estudió en Chicago, Ah, no, estudió en Columbia. Pero era parte de un grupo de economistas que ciertamente había algunos de Chicago. Y le contrata al gobierno de Guasmos y vino acá a Paraguay y hizo ¿cómo? Hernán Vigi. Y estuvo mirando todos los sectores económicos. Y dice que se fue a hablar con el general Rodríguez. Le dice, mire general, acá en este país hay que hacer de todo, de todo. Usted tiene que hacer reformas laborales, reformas de régimen de inversión, tributaria, monetaria. Pero hay una reforma que usted tiene que empezar ya, porque Paraguay tiene una gran oportunidad. Es la reforma a la seguridad social. Eso es lo que le va a permitir a usted tener un gran despegue. Y pasaron 30 años, hicimos todas las reformas menos la de seguridad social. Impresionante es, impresionante. Y esto, la única explicación que yo le encuentro es que nosotros en alguna medida somos una sociedad con características de cazadores-recolectores. ¿Y qué es eso? Los cazadores-recolectores son los que viven el hoy, no se imaginan del mañana. Si vos a una comunidad indígena le llevas la provista para los próximos 15 días y le vas a decir, ¿y qué tal? ¿Cuánto te va a durar? Y mira, con mucho esfuerzo para mañana ya vamos a consumir todo. Porque no visualizan el mañana, ¿verdad? Entonces, nosotros nos cuesta visualizar el mañana, ¿verdad? Entonces, cuando en el 2012 yo llegué al directorio del Banco Central, Manuel era ministro de Hacienda, y yo le digo a Manuel, Manuel, vos vas a estar 1 año y 4 meses acá. Trasladarnos a nosotros al Banco Central. Entonces vamos a empezar a trabajar en el tema de seguridad social. Me dice, Sandy, pero no tiene nada que ver el Banco Central, cierto, pero por lo menos vamos a concentrarnos en el ahorro que ya tenemos. Vamos a empezar por ahí, porque este es un animal gigante, no lo vamos a poder comer de una, vamos a ir comiéndolo por pedacitos. Y eso fue lo que nos llevó, primero en el Banco Central, y después cuando yo me fui al Ministerio de Hacienda, dije, bueno, ahora vamos a presentar ya una parte, pero esa parte, como un efecto dominó, iba a desencadenar otras reformas. Por ejemplo, obligaba al IPS a separar salud de seguridad, obligaba a la caja fiscal que salga al Ministerio de Hacienda. Y eso va a visibilizar o iba a visibilizar que en el caso de IPS, la parte de seguridad social no está tan mal. Se pueden hacer algunos ajustes, pero no está tan mal. Pero iba a mostrar que la parte de salud es la que tiene un problema. Y lo mismo iba a visibilizar un problema de la caja fiscal y de vuelta yendo un poco acá al antecedente del 2002. Nosotros hoy estamos en el mismo lugar que estábamos en el 2002, donde la caja fiscal era unos grandes causantes del déficit. Cierto. Y se hizo una reforma dolorosa. Le putean mucho los maestros y mucha gente a Nicanor, pero era necesaria. Y lastimosamente pasaron 20 años y le fuimos perforando de vuelta a la misma reforma, ¿verdad? Entonces, respuesta corta y rápida. La creación de la Superintendencia de Fondos de Pensión va a cuidar los fondos que ya tenemos, le va a dar visibilidad a los problemas que hay en las cajas y va a obligar a que tengamos una discusión más amplia sobre cuál es el régimen de seguridad social más amplio
para asegurarnos que el 100% de los trabajadores aporte a una seguridad social. Y un último dato. Hoy Paraguay tiene el porcentaje de la población más joven de América Latina. Pero lo que a Japón le tomó 100 años ver su población envejecer, al Paraguay le va a tomar 20 años. Cuidado. Ampliando el tema, el problema se presenta con la heterogeneidad, ¿verdad? De lo que es el acceso a la jubilación. Ahí estamos proyectando, te puedo mostrar acá estos datos. Acá te doy para que no Sí. los mires, ¿verdad? El, esto es lo que hay que trabajar, ¿verdad? Porque crean paraguayos de primera, de segunda y de tercera. En cuanto a los... Ahora, Enrique, una idea, porque sí, estos son enormes debates que tenemos que llevar en la sociedad. Yo creo que nosotros tenemos que quitar la presión de decir que le vamos a cortar un beneficio a alguien. El hecho de que tenemos tan baja cobertura en realidad es una gran oportunidad. Nosotros lo que tenemos que establecer un régimen para todos los nuevos cotizantes que van a entrar, correcto. que entren con reglas de juego, porque yo te digo que me toca hablar hoy en campaña con jubilados militares, con jubilados de la policía, docentes, y ellos dicen, pero Ana, porque yo digo, ¿qué culpa tengo? Este es el régimen con el que yo entré. Entonces, deja que termine. Eso fue lo que hizo Chile en la década de los 90, ¿verdad? Encapsuló el problema y el problema se fue consumiendo y no tuviste un conflicto social. Porque hoy ir a decirle, ¿sabes qué? No te vas más a jubilar a ese que está esperando un año para jubilarse. Y vos decís, se quiere jubilar y después se queda en su casa y no sabe qué hacer. Yo tuve compañeros del Banco Central que, les juro, salieron y al año que se jubilaron se empezaron a enfermar. O sea, jubilarte a los 65 años, mucha gente dice, me quiero jubilar, y después llegaba la jubilación. Entonces yo le veo a mi papá va a cumplir 80 años en pocos meses, y sigue trabajando. Y le digo, papá, yo no sé qué hacer, pero seguía haciendo lo que estaba haciendo porque está impecable. Yo por lo menos quiero eso. Y mira que hoy tenés en el sistema educativo maestras que se pueden jubilar con 38 años Claro. de edad. Pero los militares, por ejemplo, militares formados de primera, el Estado invierte en ellos, y a los 55 años se van a su casa. No tiene lógica. Y te dicen, el general de división, González, que fue el general de división del gobierno de Horacio, me dice, él es candidato a senador del Partido Colorado ahora, y me dice, Santiago, yo soy capaz de entrar como cadete quiero entrar, Claro. porque me siento bien física y mentalmente, me dice. No sabes lo que daría, me dice, y no puede. Bueno, la verdad que sobre este tema hay mucho que hablar. Muchísimo. Pero Mucho- tenemos que tener esa discusión porque finalmente Trabajar. son impuestos que se están drenando, ¿verdad? Que se podrían ir a otro sector que tenga mayor retorno. Bueno, otra pregunta. El Paraguay debe invertir en infraestructura para aumentar su competitividad. ¿En qué ámbitos consideras se debe invertir? Y la otra pregunta, ¿cuáles deberían ser las fuentes de financiamiento de esas inversiones? Paraguay tiene que invertir en la red vial, a pesar de todo lo que se hizo, falta todavía muchísimo. Paraguay tiene que invertir en inversión sanitaria. Estamos en pañales en materia de inversión sanitaria, que genera un costo en atención médica. Tenemos que invertir de manera masiva en la vivienda. Yo creo que ahí hay una oportunidad tremenda, tremenda, tremenda para los próximos años. Algunas de esas inversiones tienen el perfil de tener financiamiento privado, ¿verdad? Y hoy ya tenemos una ley de alianzas público-privadas. El ministerio está hablando en la posibilidad de licitar APPs para mantenimiento. O sea, la ruta ya está, el Estado ya hizo la ruta. Ahora ya sabemos que hay un flujo. Ahora puede poner un peaje y que se mantenga, para que no sea así como el IPS, que sea después, perdón, como las jubilaciones, que sea plata que se esté desviando, digamos, se esté perdiendo. Creo que en el tema de financiamiento para la vivienda, esto no es subsidio, no, esto es financiamiento con retorno. Para que se dé una idea, la cartera más rentable, perdón, más de menor morosidad, de menor riesgo, es la cartera de la primera vivienda. Claro. ¿Por qué? Porque
el paraguayo que vino de Santaní, que vino de Yaburú y que se compró para su casa, ese no quiere perder su casa, porque tiene que volver a Santaní, no puede. Y la particularidad que hay también es que en esa familia probablemente hay más de una persona que genera ingreso. Entonces, por más de que tenga algún problema uno de los miembros, va a haber otro que no va a querer perder. Entonces, impresionante es la cartera menos riesgosa, con menos morosidad que hay. Siempre teníamos el temor, no, la primera vivienda, 250 millones, 280 millones, pero son las carteras que tienen el menor riesgo. Entonces ahí hay un mundo de cosas que se pueden hacer. Entonces, ¿cuánto es? Y mira, el último ejercicio que nosotros habíamos hecho es que Paraguay tiene un déficit de infraestructura que ronda los 20.000 millones de dólares, 50% del PIB. Entonces, una parte va a tener que venir de la inversión privada que hoy invierte cerca del 3, 4%, del 3% del PIB. A mí me encantaría que pueda llegar al 5%. Creo que ese es un nivel público, ¿verdad? Porque el privado es 3 veces más. El privado invierte 15% del PIB. Pero yo creo que si nosotros apuntamos a un sector público que invierta 5% del PIB, eso puede generar un impacto tremendo. Herramientas que le den participación al sector privado creo que es otra herramienta. Y por ahí viene. Recordarnos, yo creo que está bien la parte vial, la parte de sanidad, pero la parte de vivienda, pero una parte que es fundamental. Eléctrico, la parte de energía. Bueno, ahí quería llegar y acá hay gente del sector que requiere no solo la necesidad de acompañar el crecimiento, sino que para recuperar la inversión perdida. Y que tiene también, el caso de Andes, yo no sé si hay una pregunta, pero es un caso, o el tema energético, es un capítulo especial. ¿Está? Está. Bueno, ya guárdame. Otra pregunta. El déficit fiscal ha crecido por motivos públicamente conocidos. ¿Pensás volver a la disciplina establecida en la Ley de Responsabilidad Fiscal? ¿Cuáles serían las políticas propuestas para lograr tal fin? ¿Aumentar impuestos o mantenerlos? ¿Ampliar la base tributaria o reducir el gasto público, entre otras alternativas? No aumento de impuestos, hacer crecer la economía y con eso resolver. Ahora, yo tengo que reconocer, ¿verdad? A mí me dolía en el alma cada año cumplir el déficit del 1,5%, sabiendo que podíamos invertir más y teníamos obra de infraestructura, pero cumplimos, los 5 años cumplimos a rajatabla la ley de responsabilidad fiscal. Y después vino Marito y los 5 años no cumplió ni uno. O sea, me da un poquito de envidia también esa parte. Ahora, yo creo que hay que tener reglas y hay que cumplir las reglas. Creo que hay, o sea, no es que creo, hay un proyecto en el Congreso para modificar la ley de responsabilidad fiscal. Nosotros habíamos trabajado en el gobierno pasado con Felipe Larraín para ver cuál iba a ser la siguiente generación de institucionalidad fiscal. Y la idea ahí era ponerle un techo al crecimiento del gasto corriente. El gasto corriente es el que tenemos que topear. Todos los años que crezca, pero que crezca un porcentaje que sea por debajo del crecimiento nominal de la economía, ¿verdad? Ahora, no podemos no tener un límite para la inversión. Tiene que haber un límite. Por más que me encantaría poder invertir 10% del PIB, no podemos, porque va a ser insostenible. Entonces creo que deberíamos pensar en cómo ir convergiendo. Probablemente el 1,5 es un límite bajo, pero cercano al 2 yo creo que es algo razonable. Creo que el año pasado terminó en 3%. Entonces creo que puede llegar al 2% y puede haber una mejora en la calidad. Yo creo que ahí puede haber también ganancias. Pero bajo ninguna circunstancia me rehúso a hablar de impuestos en los próximos 5 años. Y hay una iniciativa parlamentaria, no sé si es parlamentaria, ¿dónde es que está sobre el tema del 2%? Bueno, acá está. La informalidad y el contrabando y el crimen organizado campean y actúan impunemente con la conocida complicidad de algunas autoridades. ¿Qué acciones concretas diferentes a las aplicadas hasta ahora pensás implementar para combatir estos flagelos? El flagelo del contrabando tiene siglos, ¿verdad? Y
cada gobierno ha peleado más o ha peleado menos, ¿verdad? Yo sé lo que nos tocó a nosotros, yo sé lo que luchamos, yo sé de las decisiones que tomamos, una en particular, que no fue fácil. Ustedes saben que la policía de los ríos es la Armada, ¿verdad? Y a nosotros nos tocó la desagradable pero necesaria decisión de tener que pasar a retiro al vicealmirante de la Armada porque tenía vínculos directos con los grupos. Y miramos con mucho malestar cuando después que nos fuimos no solamente fue reincorporado, sino que fue promovido. Entonces, no es fácil la gestión pública, no es fácil la gestión política, pero creo que es peor el impacto económico que genera el contrabando, ¿verdad? Así que creo que en ese sentido yo voy a luchar y quedó demostrado en la pandemia, ¿verdad? Cuando los militares salieron a cuidarnos que no salgamos de nuestras casas, la industria nacional trabajaba a todo dar, ¿verdad? Entonces tenemos que luchar, tenemos que controlar, tenemos que generar competitividad. Parte de esta idea de desburocratizar, también parte que nuestro modelo de control es para controlar al que quiere ser formal. Entonces, cuanto más le querés controlar al formal, mayor incentivo hay para ser informal. O sea, el Estado le cuesta mucho controlarle al informal. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dejarle al formal que sea más competitivo. Entonces, creo que la eliminación de trámites puede ayudar mucho en ese sentido. Muy bien. Existe un gran déficit en la seguridad jurídica y en el funcionamiento de las instituciones. ¿Qué pensás hacer para que las instituciones encargadas sean más eficaces en el combate contra la impunidad? Nosotros tenemos que trabajar, y el ejemplo que te di sobre la seguridad jurídica y la tenencia de la tierra, ¿verdad? No puede haber tanto margen de discrecionalidad para nadie, para nadie. Yo me formé en el Banco Central. El Banco Central es una institución que es muy estructurada, muy sistematizada. No hay prácticamente margen de maniobra. Y a mí siempre me llamaba la atención cuando me fui al Ministerio de Hacienda y llegaba el secretario con las notas que tenía que firmar, ¿verdad? O las decisiones que tenía que tomar. Y le decía, y bueno, ¿y qué hay que hacer acá? Lo que usted diga, ministro. Y yo le digo, ¿cómo lo que usted diga? ¿Y qué dice la norma? No, esto no hay norma, jefe. Vos decidís. Y me daba cuenta que me decía así con una risita como diciendo, vos tenés el poder. Y yo le dije, de ninguna manera. Si no hay una norma, vayan, escriban una norma y apliquen la norma. Entonces, hay una fascinación ahí del jefe, ¿verdad? De que el jefe pueda hacer lo que quiera. Y el jefe no debería poder hacer lo que quiera, ¿verdad? Entonces, yo creo que pasa también en el ámbito judicial, ¿verdad? La discrecionalidad que tiene un juez es demasiado amplia. Y el juez tiene que aplicar la ley. Y la ley tiene que ser clara. Y los elementos sobre los cuales el juez va a tomar una decisión tienen que ser muy claras. Y te voy a repetir, las discusiones sobre la política tributaria. Tributación, nuestra querida amiga Marta, quería cobrar impuestos. Y nuestro amigo, que en paz descanse, Carlucho Merzán, le asesoraba a los clientes que no querían pagar impuestos. Y me acuerdo que me reunía con los dos y eran esas discusiones que vos decías te quería pegar un tiro. Y le decía a Carlucho, no. Y hasta que un día él me reconoció, Santi, el problema es que las leyes, tanto la ley del 90, la ley del 2004 y la ley del 2013, los tres cuerpos legales más importantes en materia tributaria, y de la versión original, cuando se fue al Parlamento, y ahí te hicieron un cambio acá, te sacaban una coma, te pusieron una palabra, y era una cosa de loco, y era un gran negocio para los abogados, ¿verdad? Pero generaba un desgaste tremendo, tremendo. ¿Para quién? Para el contribuyente. Y Lea era ministra en la transición, y el objetivo era todo lo que se discutió. Es más, ustedes saben el desgaste, acá con mi amigo Felipe, el desgaste del decreto del IRP. Y no ve la discusión. Y después lo que se hizo es pusieron todo lo que estaba en la normativa del IRP, pusieron en la ley. Y se acabó la discusión. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar en eso. No tener tanto margen de maniobra, que sea mucho más claro. Y eso es lo que te va a finalmente generar la seguridad jurídica. Nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Nuestro modelo de aplicación de ley, y yo no soy abogado, ¿verdad? Ahí está mi amigo Javier Parqué, gran abogado. Él me hizo este cuento una vez, me dijo, no, el problema de los americanos y los europeos es que ellos tienen el common law y nosotros tenemos el constitutional law.
¿verdad? Entonces me decía, nosotros aplicamos todo lo que está normado y ellos pueden aplicar su mejor criterio. En el Reino Unido no hay constitución, no hay constitución y ellos se rigen por las buenas costumbres, ¿verdad? La buena fe. La buena fe. Entonces, y nosotros tenemos que entender que nosotros necesitamos reglas. Nosotros tenemos que tener reglas muy bien acotadas. Y eso va a hacer que tengamos un sistema jurídico que sea también más. Entonces, ¿eso cuesta dinero? Cuesta dinero. Muy bien. Otra pregunta. Ante el aumento de la delincuencia, la inseguridad ciudadana, todos sabemos lo que viene pasando, ¿verdad? ¿Cómo pretendes encarar el problema? Tema de la seguridad tenemos que separar en lo que es la seguridad urbana y lo que es la seguridad fronteriza, ¿verdad? Yo creo que son dos problemas diferentes. Si nosotros quitamos el índice de criminalidad que hay en en San Pedro, en Amambay, en Canindeyú, y probablemente nos vamos a encontrar que Paraguay tiene índice de criminalidad de países nórdicos, muy bajo eso. Pero tenemos un problema de delincuencia. Y una experiencia que para nosotros fue muy exitosa fue el caso de los lince, ¿verdad? Que no lo inventamos nosotros, trajimos la experiencia de Panamá. Entonces creo que hay que fortalecer el grupo lince. También creo que cayó víctima de esa disputa política de un gobierno a otro, de tener muchísima visibilidad como que se quiso bajar. Hay que seguir fortaleciendo la Policía Nacional. Y en el tema de la frontera, ahí sí me preocupa más todavía, ¿verdad? Yo creo que eh, cómo permearon grupos criminales en los últimos años ha crecido muchísimo. Creo que Paraguay, y obviamente los números así lo demuestran, ¿verdad? Con las incautaciones de cocaína en Europa que salieron de puertos paraguayos. Salieron acá mezclados con productos legales, con carbón, con soja, con arroz, con madera. Entonces, hoy sabemos que la ruta viene del Chaco. O sea, aterriza en el Chaco, se suben camiones, llega hasta los puertos de Villeta, Asunción y de ahí se van a Europa, ¿verdad? Así que creo que la necesidad de seguir fortaleciendo la instalación de escáneres, los radares, son temas de vuelta lógico, ¿verdad? Yo tengo que reconocer, ¿verdad? Yo estuve en el gobierno pasado y nunca me pregunté por qué no había radares. Honestamente, hoy sí me hago la pregunta. Según el actual director de la DINAC, no hay radar para no dejar deuda a la próxima administración. ¿Cuál es su evaluación del Mercosur, teniendo en cuenta que el libre tránsito de nuestros productos se encuentran cercenados permanentemente por trabas arancelarias y restricciones a la libre navegabilidad de los ríos por parte de nuestros países hermanos del Mercosur? Yo soy un fanático de la integración. Yo creo que el Mercosur, el acuerdo de Asunción del 91, fue un éxito de la diplomacia y un éxito para Paraguay. Ahora, totalmente insuficiente para lo que nosotros necesitamos. Hace unos meses me fui a Uruguay y tuve la oportunidad de conversar con el expresidente de la calle Herrera y justamente le pregunté, ¿cuál es tu evaluación? ¿Esto es lo que te imaginabas? Y me dijo, mira, Santiago, no podemos evaluar con los ojos de hoy, tenemos que evaluar con los ojos del 91. Y cumplió su objetivo, nos integró. Ahora, eso no quita de que hoy tiene que tener una mirada totalmente diferente. En el 91 no existían los servicios, no existían, era insignificante, era principalmente el mercado de bienes. Hoy la economía de los servicios es súper importante, ¿verdad? Y el Mercosur no contempla eso. Entonces, hoy en mi conversación con el canciller le decía, el presidente de mayor experiencia con el presidente más joven de Mercosur, qué lindo sería que nos proyectemos para los próximos 30 años, ¿verdad? Entonces, yo quiero promover una revisión del Mercosur, como también quiero que la conversación de Itaipú sea, animémonos a soñar los próximos 50 años. Hace 50 años hay personas paraguayos y brasileños que se imaginaron Itaipú y hoy, hasta hoy, 50 años después, es una de las grandes maravillas de la ingeniería a nivel mundial.
Entonces, yo digo, yo no me animo a hacer menos. Si yo no soy capaz de poder proyectar el Paraguay para los próximos 30 o 50 años, quiere decir que fracasamos. Bueno, este es un tema directo. ¿Cuál será el perfil de la configuración, de la conformación de tu gabinete? Y uno quiere que se parezcan a uno mismo. Ahora, la pregunta es cómo yo me identifico. Y cierto es, uno trata de que piense uno como uno. Uno siempre quiere que haya amplitud de pensamiento, pero al final del día uno siente que su experiencia es una. Yo creo que mi experiencia, mi camino, desde la academia, la política pública, la política partidaria, el paso por el sector privado, es el que hoy me da herramientas para mirar con optimismo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el perfil? Yo me imagino personas con un alto conocimiento, pero con calle. ¿Y a qué me refiero con calle? Con experiencia. O sea, yo le doy mucho valor a la formación, pero le doy más valor todavía a la experiencia. Yo creo que hay mucho mayor aprendizaje en la experiencia. Entonces, yo quiero ministros y algunos le llaman el perfil político. ¿Qué es el político? El político es un tipo que tiene calle, ¿verdad? O sea, un político con conocimiento de la calle, pero que tenga que tener el conocimiento específico de su área de competencia. O sea, el ministro de Hacienda va a ser un economista, el ministro de Agricultura y Ganadería va a ser alguien en formación agropecuaria, o ingeniero agrónomo o veterinario. El ministro de Obras Públicas va a ser un ingeniero civil, seguro, no tengo ninguna duda de eso. El ministro de Salud va a ser alguien en formación de salud. El ministro de Educación va a ser una persona formada en materia. Yo creo que hay un componente adicional y es fundamental ese roce, esa experiencia, esa calle y también, por qué no decirlo, un sentido de identidad sobre un proyecto político. Entonces, ¿Y el ministro de Industria y Comercio? y tiene que ser una persona también que tenga experiencia en el ámbito privado, que tenga una experiencia. Ahí no te quiero decir, tiene que ser alguien que esté formado, un ingeniero industrial, o sea, pero sí una persona que vaya a ser un facilitador. Pero más allá de las personas, yo no te digo que sea al detalle todo lo que quiero que haga, pero tengo muy claro, por ejemplo, que quiero que el ministro de Industria y Comercio, para reunirse con el presidente, me venga a decir cuántos trámites eliminó, por ejemplo. Muy bien. ¿Cuántos Muy trámites bien. eliminó? ¿Y cuántas tasas eliminó? Claro. ¿Cuántos trámites eliminaste? Entonces ya poner eso, le voy a poner, bueno, el que quiera venir acá a hablar con el presidente tiene que traerme cuántos trámites eliminaron, ¿verdad? Eh, pero veo un poco, ese es el perfil, ¿verdad? Que me imagino. Personas con conocimiento, con calle y con formación en el área de competencia que se requiere. Muy bien. Vas a coincidir con nosotros que el modelo comercial de triangulación fronteriza es un modelo que está perimiendo. ¿Qué pensás hacer para la reconversión económica de estas zonas fronterizas que dependen básicamente de este tipo de actividad? Mi pensamiento es similar al tema que les mencionaba de la relación con Brasil, ¿verdad? Parece ser que el único tema que nosotros tenemos con Brasil es Itaipú. Parece que domina. Y yo quiero que sea un tema más, en una agenda mucho más amplia. Y lo mismo quiero que pase en el comercio en la frontera. No puede ser el único tema que nosotros conversemos, ¿verdad? Pero no podemos desconocer que el que es comerciante, no va a ser industrial. Hay algunos empresarios que tienen vocación industrial, hay otros empresarios que tienen una vocación comercial. Entonces, yo no estoy tan seguro que nosotros vamos a eliminar el comercio de frontera o el modelo de triangulación, porque es un modelo que está concebido en el Tratado de Mercosur. De alguna manera es parte de un arbitraje tributario que beneficia tanto a Uruguay como a Paraguay. Ahora, yo no quiero que ese sea el único modelo de negocio en la frontera. Yo sí creo que la frontera tienen que ser polos industriales. Creo que nosotros tenemos que tratar, y hoy me actualizó el número, yo tenía en mi cabeza que Brasil importaba 70.000 millones de dólares de China o de Asia, y es el doble, 140.000 millones de dólares.
Entonces, imagínense que nosotros podamos traer el 5% de eso. Estamos hablando de 7.000 millones de dólares de producción paraguaya que vaya ahí, ¿verdad? ¿Y dónde debería estar? Y debería estar en el Alto Paraná, debería estar en Canindeyú, debería estar en Amambay. Entonces, creo que ahí hay una tremenda oportunidad. Entonces, no quiero decir que hay que eliminar el modelo de triangulación. Lo que nosotros tenemos que hacer es que sea un modelo más pequeño de lo que es hoy en la torta económica. Y formal. Obvio, no, eso asumiendo tiene que ser formal, no hay Claro, ninguna porque duda. hoy hablábamos recién de la seguridad social. Sí. No existe la seguridad social prácticamente en la Sí, frontera. nosotros vimos mucho de esto en el 2015, el 2016. Brasil y Paraguay también tuvo un bajón comercial, o sea, principalmente Brasil, y eso hizo que vengan menos compradores brasileros a Paraguay. Y las ventas y la importación bajo el régimen de turismo disminuyó muchísimo. Y la gran pregunta es qué pasaba en el mercado laboral de Ciudad del Este. Y vos te das cuenta no pasaba nada, porque la gran mayoría de los vendedores eran brasileros. Muy bien. Ahora vamos a hablar del tema energético. Entendemos que recientemente se ha saldado la deuda de Itaipú. Nos gustaría saber tu opinión sobre qué opinas respecto a la revisión del anexo C. Del tratado en sí, si debería ser renegociado o no. Y otra pregunta más, y del fortalecimiento del sistema eléctrico nacional, tan necesario a nuestro mejor juicio, para brindar energía en condiciones de calidad, que es lo que hoy requiere la industria moderna. Yo creo que en esta celebración del 50 aniversario no podemos no discutir todo el tratado. Yo creo que nosotros estaríamos perdiendo una gran oportunidad y más todavía, insisto en esto, la figura de un Lula da Silva, ¿verdad? Presidente por tercera vez, casi 80 años de edad, o sea, claramente no le veo intentando nuevamente, pero una persona que puede escribir su nombre en las páginas de historia, ¿verdad? Yo quiero animarme a soñar con una nueva visión para los próximos años en el rol que puede cumplir Itaipú para ambos márgenes. Y eso nos va a llevar a discutir el tratado, nos va a llevar a discutir el anexo C, el anexo A, las esclusas de navegación. O sea, hay demasiados temas en donde se puede discutir. Y la visión de Paraguay tiene que ser muy clara, no de una visión rentista, sino de una visión productiva. Entonces, ese tiene que ser el eje. O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros no queremos renta, nosotros queremos financiar el desarrollo con infraestructura, con líneas, con industrias. Entonces, creo que esa debería ser. Y eso lleva al tema de la ANDE, que similar a lo que dije, el tema de Petropar, la ANDE es un participante del mercado eléctrico, no es el regulador. Entonces, necesitamos tener un Ministerio de Energía, necesitamos tener un órgano rector que elimine el componente político de la tarifa, porque hoy hay una tarifa. Yo veo con mucho sufrimiento la situación financiera de la ANDE, ¿verdad? Y lo digo esto porque yo fui el ministro de Hacienda que eliminó las transferencias intergubernamentales. Probablemente muy poca gente sabe qué es. Pero las transferencias intergubernamentales es una herramienta por la cual el Ministerio de Hacienda saca recursos de las empresas públicas. Indistintamente si la empresa gana o pierde dinero, el fisco se nutre de esos recursos. Entonces, lo que ocurre en la práctica es que las va descapitalizando. Entonces, eliminamos las transferencias. Por ley pasamos que ninguna institución podría hacer una reprogramación si no se ponía al día con los servicios públicos, porque el mayor moroso de las empresas públicas es el mismo sector Estado. público. Entonces, claro, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Agricultura, lo último que quería pagar era la ANDE. Entonces, moroso. Entonces, lastimosamente hubo una enorme reversión en eso. Volvieron las transferencias, volvieron. Y volvió también un tema que yo no hablé todavía con Lea, ¿verdad? Porque ella era ministra. Pero la ley de modernización tributaria impide que se aplique la tarifa social y que se le pague a la ANDE por la tarifa social.
La tarifa social es un costo del Estado, Sí. no puede pagarla Es antes. un Es subsidio. un subsidio del Estado, Sí. ¿verdad? Y el Estado dejó de pagar ese subsidio. Y ya no le puede descontar porque la ANDE en realidad hacía un descuento sobre el IVA que pagaba. Y en la ley se eliminó eso, entonces fue un perjuicio. Entonces la ANDE tiene que recomponer su balance, que hoy está muy deteriorado, para poder invertir más. Para poder seguir invirtiendo. Bueno, tenemos una última pregunta. Nuestra ubicación geográfica como país sin litoral marítimo, la conectividad y la gestión eficiente de las vías de transporte son fundamentales para nuestra competitividad país y una razonable ecuación de costos logísticos. ¿Cuál es tu visión y propuesta para la gestión doméstica e internacional de la logística en Paraguay? La logística, y tenemos que diferenciar, ¿verdad? En la logística vial, nosotros tenemos que seguir avanzando en el desarrollo de esa infraestructura y de una manera que sea sostenible. En la logística fluvial, nosotros tenemos que fortalecer la Asociación Nacional de Navegación y Puerto, que hoy probablemente no tiene un peso tan importante en lo que es el manejo de la carga, pero sí una enorme responsabilidad en la navegabilidad de los ríos, ¿verdad? O sea, la ANNP tiene que ser la superintendencia de bancos de los ríos, ¿verdad? Y hoy no está cumpliendo ese rol. Entonces, creo que hay que trabajar en el fortalecimiento de la ANNP. Y en la logística aérea, creo que está claro que hay una tarea ahí para modernizar el aeropuerto. Pensar, yo no tengo decidido, no tengo una opinión ya formada, pero creo que vale la pena discutir a ver si hacemos un aeropuerto donde ya está hoy el Silvio Pettirossi o nos vamos del otro lado del río. ¿Qué hacemos con Mariscal Estigarribia? O sea, creo que hay una serie de oportunidades que se pueden abrir. La pandemia creo que ha acelerado una tendencia, ¿verdad? Que todo lo que es el comercio online, ¿por qué no pensar que Paraguay pueda ser un buen hub comercial para el Cono Sur, ¿verdad? Sin ninguna duda. Así que creo que ahí hay una oportunidad también. Mira, respecto, yo no sé si tenés conocimiento, eh, se realizó un estudio bastante completo que se llama Mapeo y Sistematización de los Procesos de Comercio Exterior en Paraguay. ¿Lo conoces? No. Bueno, este fue un trabajo realizado por actores del sector público y privado, con un financiamiento del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, de los cuales el mapeo terrestre y el mapeo, perdón, el mapeo fluvial y el mapeo aéreo fue liderado y coordinado por la UIP. Creo o creemos que este puede ser un trabajo interesante para, para que pueda analizar tu equipo económico. Nuestra mediterraneidad nos impone a trabajar sobre trabajos serios como estos. Así que me permito entregarte esto. Acá está el tema de las tasas consulares. ¿Está? Está también el tema de las tasas consulares ahí. Y es más, hay intenciones de financiamiento a fondo perdido para ya ir del estudio a la mejora de los procesos. Excelente. Te Es un agradezco trabajo muchísimo. muy interesante. Trabajaron todos los sectores involucrados hoy con el comercio exterior, además del Estado. Y creo que puede ser muy interesante para el conocimiento de tu equipo asesor, Santiago. Muchísimas gracias. Bueno, pasamos hora y media. Quiero agradecerte tu presencia, desearte el mejor de los éxitos y desde luego siempre la UIP fue tu casa. Así que te reiteramos una vez más. Muchas gracias. Le agradezco mucho que me hayan permitido compartir esta tarde con ustedes, así que sea lo mejor para nuestro querido Paraguay. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Lindo. Sí.